Pues Hechos 13, aquí tenemos a Bernabé y a Saulo saliendo en su primer viaje misionero. Bernabé y Saulo, Pablo, ¿verdad? Será su nombre, son dirigidos por el Espíritu Santo y enviados a los gentiles como misioneros por la iglesia de Antioquía. Vamos a ver un poquito acerca de Antioquía, que ahí fue donde por primera vez se le nombró a los del camino como cristianos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo tal y como su Cristo, su líder, su Señor. Pero también en Antioquía fue la primera iglesia que a propósito mandó a misioneros, a evangelistas, a otros lugares, a plantar iglesias, a sembrar iglesias. Hasta el momento hemos visto la iglesia judía que ha crecido. Después, ¿quién se le añadió a la iglesia judía? Hubo una transición ahí porque después de la primera prédica de Pedro se unieron miles y en su segunda prédica otros miles, pero entre ellos estaban ¿quiénes? Los griegos, los helenistas, que eran de descendencia judía, pero habían nacido ya en el exterior, habían aprendido otras costumbres, otros idiomas como el griego, el latín, etc. Pero ahora han venido a ser parte de la iglesia. Y con el crecimiento de la iglesia, ¿qué aumentó, hermanos? Aparte del número, aumentaron los problemas, las quejas, las divisiones, etc. Pero ahora vamos a ver a la iglesia expandiéndose y enviando misioneros y enviándolos a propósito, porque también hemos visto que algunos misioneros salieron, pero salieron porque no les quedaba otra, fue a base de la persecución, etc. Así que fue desde Antioquía donde fueron enviados misioneros por primera vez con el propósito definido de extender el cristianismo, de levantar iglesias entre las naciones. Lea ahí conmigo, vamos a estar en el capítulo 13, pero en el capítulo 14, verso 23, note lo que va a suceder. Y constituyeron, ¿qué cosa? Ancianos, ¿dónde? En cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí en este capítulo vamos a ver que salen los misioneros, pero más tarde hay iglesias, hay más iglesias, hay líderes, etc. Entonces, ¿cómo sucede la evangelización? Sucede de muchas maneras. Sucede naturalmente cuando tú convives con la gente, tú les hablas, les testificas, ven tu vida, escuchan tus palabras. Pero, ¿cómo lo hacían ellos? Aquí ellos lo hacían originalmente en las sinagogas. Eran los lugares a donde se recurría, se iba, se oraba, etc. Pero más tarde vamos a ver que después los cristianos no van a ser permitidos estar más en las sinagogas. Pero podemos hacerlo naturalmente, orgánicamente, lo diría yo. También sucedió de esta manera, de segunda manera. La primera es orgánica, naturalmente. Donde quiera que vas, al mercado, a la tienda, al trabajo, con los que convives, a los que conoces, hablarles de Cristo naturalmente. Pero la segunda forma que sucedió en la Biblia fue a través de la persecución y la dispersión. Entonces, ¿se acuerdan qué sucedió allá en el capítulo 8? Ahí en los versos 4 y 5. Pero, el 4 dice del 8, los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban por todas partes haciendo ¿qué cosa? Anunciando el evangelio. El 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Entonces, sucede orgánicamente, naturalmente, pero también aquí sucedió, y ellos lo hacían orgánicamente en la sinagoga donde iban, con sus familiares. Vamos a ver más tarde aquí a Bernabé, se preocupó para que su familiar Juan Marcos, la madre de Juan Marcos, sus familiares conocieran de Cristo. También sucede de otra manera. El Espíritu Santo te indica, ve y haz esto, responde a esto, obedéceme en esto. Háblale a esta persona de Cristo, ayúdale, sé sal, sé luz. Ahí mismo en el capítulo 8, en el verso 26, tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan a quién le sucedió? Un ángel, dice el 26 del 8, del Señor le habló ¿a quién? A Felipe, diciendo, ¿qué cosa? Levántate y ve
hacia el sur. ¿Por dónde? Por el camino que desciende, ¿de dónde a dónde? De Jerusalén a Gaza. ¿Dónde se están peleando el día de hoy? El cual es desierto. O sea que ve, aunque va a ser peligroso, aunque va a ser difícil, aunque va a ser un camino. Y esto no es nada nuevo, hermano, de lo que está sucediendo el día de hoy. Nosotros cantamos el canto, tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació ¿quién? Jesús. Ningún ser humano es el enemigo para el cristiano. El único enemigo que tenemos es Satanás. Aquí Felipe, al final del capítulo 8, lo encontramos en el verso 40, yendo hacia Azoto. ¿Se acuerdan qué significa Azoto? Es una palabra en griego, un nombre en griego, pero en hebreo es Ascalón. Ahí se detuvo, ¿qué cosa? ¿Qué sucedió ahí? ¿Hubieron pleitos, peleas entre los israelitas y los filisteos? Se detuvo el sol. Pero Gaza, Ascalón, son 2 de 5 ciudades en la Palestina, aquí en la cordillera, donde estaban los filisteos antes, filisteo-palestinos ahora. Los pleitos han estado ahí siempre. Al campo enemigo, en Azoto, lo llevó el Espíritu Santo a predicar, a anunciar, a testificar, o sea que a los contrarios, a los enemigos. Pero Felipe no los miró de esta manera. Necesitaban el Evangelio. Entonces podemos compartir el Evangelio orgánicamente, naturalmente, a donde quiera que vas. Podemos hacerlo a través de la persecución y dispersión que vimos que sucedió con los apóstoles, los discípulos, porque los apóstoles se quedaron. Puede suceder cuando el Espíritu Santo te habla a tu mente, a tu corazón, cuando estás estudiando, cuando se presenta una situación. Aprovechar y ser sal, ser luz, ser obediente, hacerlo. Así que es por medio de un mensajero divino. A veces es una predicación, a veces es la palabra del Señor, a veces en tu interior sientes que el Señor te está indicando a hacer esto. Y la manera 4 que quiero compartirles es cuando se hace a propósito, que son apartados y enviados. Y aquí en el capítulo de hoy es lo que vamos a ver. Sí, el Espíritu Santo está hablando, pero habla tanto a los que van a ir, tanto a los que los van a enviar, y es a la iglesia completo, y ahí todos colaboran y obedecen en esta situación. Pero hay algo muy importante que quizás usted ya lo ha notado. Hasta el momento, cada vez que el doctor Lucas, que es el autor de Hechos, ¿cómo lo sabemos? Bueno, es el que escribió Lucas en mi primer tratado, y aquí vemos que les dice en Hechos, ¿verdad? En mi primer tratado, que fue el de Lucas. Pero cada vez que él comienza una parte nueva, va a darte una lista de nombres de hombres que van a marcar la dirección de la serie de los hechos, de los acontecimientos que van a continuar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, solamente unos segunditos. Si usted regresa a Hechos, vamos a darle una ojeada a esto para estar en la misma página. Hechos 1:13, por ejemplo, ¿qué dice? Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban ¿quiénes? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Zalote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos nombres deberían haber ahí aproximadamente? ¿O cuántos son? Si los quiere contar. 12. De estos 12 solamente van a resaltar 2 nombres más tarde, Pedro y Juan. ¿Fueron todos obedientes? Sí. Pero más obedientes en todo lo que se les pedía, no todo, pero mayormente. Sáltese al 1:26, por ejemplo, ahí comienza otra, porque cuando muere Judas, ¿qué sucede ahí? Les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí comienza otra sección, ¿verdad? Entonces nos presentó a los 12 nombres. Y esto es con relación al desarrollo de la iglesia madre de Jerusalén. Entonces la primera iglesia de Jerusalén, ahí están los 12, son los encargados. Pero sáltese al 6:5, por ejemplo. ¿Qué sucede en el 6:5? ¿Se acuerdan que aquí están agregándose muchos? Se están quejando los griegos, los helenistas, que las viudas a los nuestros no los tratan como deberían, etc. ¿Qué sucede en el 6:5? Los presentaron
aquí la propuesta le agradó a la multitud y eligieron ¿a quién? Esteban, ajá, de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Cuántos nombres son? Son 7. Pero de estos 7 solamente van a resaltar, al igual que con los 12, resaltaron 2, Pedro y Juan. De estos 7 van a resaltar 2. ¿Quiénes serán? ¿Quién sabe? Esteban y Felipe. De los demás ya no escuchamos nada más después, ¿verdad? Comenzó una etapa nueva aquí. Entonces la iglesia sigue creciendo y hacia afuera, etcétera. Pero ahora aquí estamos comenzando en el capítulo donde estamos, en el 13, otra etapa. Ahora se van a citar otros nombres. Van a ser 5 para que no los tenga que contar usted ahí. Y aquí es cuando la etapa comienza del Evangelio. Entonces hemos visto, el Evangelio comenzó en Jerusalén, a esparcirse a Judea, a Samaria, y ahora la etapa de irse hasta lo último de la tierra. Y aquí el Señor va a levantar instrumentos para su obra. Vienen de diferentes trasfondos, de diferentes nacionalidades, estatus socioeconómicos. Van a ver hasta algunos negritos de África. Entonces de los 12 resaltaron 2. ¿Quiénes fueron? Felipe. Pedro y Juan. De los 7 resaltaron 2. ¿Quiénes fueron? Esteban y Felipe. Y de los 5 que vamos a ver van a resaltar 2. Y usted lo va a notar quiénes van a ser. Bernabé y Pablo, ¿verdad? Entonces aquí comienza esta etapa nueva, llevando el evangelio al mundo gentil, que esta es la palabra griega etnos, etnias, naciones, pero también se reduce a comunidades y familias. En los capítulos anteriores, en el 12 específicamente, el doctor Lucas nos fue ahí relatando diferentes incidentes que nos van preparando el camino para esta gran misión a los gentiles. Comenzó con la dispersión, hubieron convertidos con esa dispersión. Ahora necesitamos formalizar un poco más la cosa para que sea una iglesia. Vamos a poner líderes, vamos a poner esto y lo otro. Así que a medida que el evangelio se extiende, ¿de dónde? Jerusalén. Después ¿a dónde? Judea, Samaria. Y esto es Palestina y Siria, hermanos. Y he estado en estos lugares. Y he estado en el Líbano. Que por cierto, les doy un detalle aquí. Nosotros tenemos cristianos tanto del lado de Israel como del lado del Líbano. Y del lado de Siria y de Asiria y de Palestina Pero ya les he hablado, entre los pleitos de Rusia y Ucrania, los rusos no son los enemigos, necesitan de Cristo. Los ucranianos no son los enemigos. Todo el mundo necesita de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí se está expandiendo a través de Palestina y Siria. Pero ¿qué han hecho los discípulos y los apóstoles hasta este momento? La mayoría ha ido a los suyos primero. Han ido allí a las sinagogas para compartir de Cristo. Pero ahora lo van a hacer más intencionalmente. No solamente a las sinagogas. Vamos a comenzar por allí. Pero ahora vamos a irnos a los demás lugares. A los lugares paganos. A los lugares no judíos. A las naciones. Que también se traduce pagano. Porque no son judíos. Pero hermano, aunque alguien nazca en el pueblo judío, entre ellos, en el pueblo de Israel hoy en día, y no acepta a Cristo, jamás conocerá la verdadera paz que es Cristo, porque está rechazando la única y verdadera paz. Entonces, arranquemos aquí en esta sección. ¿Claros hasta el momento? Ok. Entonces, prácticamente se ha llegado también la hora cuando los judaizantes no van a permitir a los convertidos al cristianismo en sus sinagogas y los van a forzar completamente fuera del judaísmo. Entonces de los 12 resaltaron 2, de los 7 resaltaron 2 y aquí de los 5 van a resaltar 2. El más eminente de ellos, quizás es el más maduro de edad, va a ser Bernabé. Saulo quizás era el más joven porque era un jovencito todavía cuando, ¿se acuerdan? Cuando estaba allí, que pusieron las ropas a sus pies, era un joven. Pero estos 2 son los que van a resaltar.
Los otros tres, después de que los presenta aquí en el capítulo 13, no se escucha más de ellos. ¿Pero por qué? Y mi conclusión es esta: que continuaron siendo fieles en la tarea que estaban haciendo como profetas y maestros, mientras relevaron a Saulo, a Pablo y a Bernabé para enviarlos a hacer esta tarea en otros lugares. Ellos se enfocaron en esto, y el doctor Lucas se enfoca en el evangelio expandiéndose hacia los gentiles. Entonces por eso ya no escuchamos más de esto. No es de que dejaron de ser fieles, pero continuaron siendo fieles y entrenaron a otros para hacer la tarea. Arranquemos con el verso 1. Había entonces en la iglesia, ¿de dónde? De Jerusalén, que estaba, de Antioquía. ¿Dónde nos dice? De Antioquía. ¿Qué había ahí? Profetas y maestros. Una pausa ahí. Profetas y maestros. Había algunos aquí que tenían tanto el don de profecía y el don de enseñanza. Diferentes dones. Pero algunos de ellos tenían tanto el don de profecía como el don de ser maestro. ¿Y qué es profetizar? Es hablar, compartir la palabra del Señor, que es enseñar, explicar aquello. Y esa es la diferencia entre predicar. Tú puedes predicar, proclamar la palabra del Señor, pero ¿entiendes lo que lees? Ya es explicarla un poco más a profundidad. ¿Qué fue lo que hizo Felipe con el que iba leyendo, verdad? No le predicó, sino le explicó, le enseñó, le aclaró aquello. Entonces en la iglesia de Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Y aquí comienza la lista: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, ¿qué sucede en Antioquía, hermanos? Se constituyó la primera comunidad de cristianos procedentes del paganismo, o sea, de no cristianos, de no judíos. Y fue en Antioquía de Siria que llegó a ser el centro misionero de la iglesia. Aunque Jerusalén permanecía como la iglesia madre, Antioquía se convirtió en el centro de misiones para enviar a otros lugares. Aquí en Conway ¿han escuchado de una iglesia que se llama Antioquía? Hasta el momento ha sembrado 3 iglesias. 2, y está por sembrar una tercera. La primera que sembró, ya le llegó a Antioquía y tiene hasta 3 servicios porque ya no caben en su edificio donde están. Pero aquí Antioquía se convirtió en el centro de misiones. Regrese, por ejemplo, allí conmigo al verso 11-22, por favor. ¿Qué dice? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Entonces Bernabé es uno de las piezas importantes aquí en este aspecto. Pero la iglesia madre, Jerusalén, todavía tiene importancia. Pero ahora aquí la de Antioquía es la que va a convertirse en esto. Hermanos, Dios, de entre los hombres dedicados, de los hombres fieles y activos en la obra, en la iglesia, por dirección del Espíritu Santo, a Él le place usarlos para hacer lo que ya están haciendo aquí, hacerlo en otros lugares, para que lo hagan fielmente allá. A la iglesia le plació mandar a Bernabé. Bernabé fue el que se preocupó por Saulo y allí pasó tiempo con él. Entonces, lea conmigo, adelante, seguía el 14, 22 y 23, por favor. ¿Qué hacían aquí? Ahí el 21 nos menciona Antioquía, pero el 22 del 14 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, ¿qué hacían? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, o sea, siendo fieles, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué hicieron? Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces,
no solamente eran fieles ellos, sino que animaban a otros a seguir echándole ganas. Échenle ganas. Aquí tenemos una deficiencia, pues vamos a corregirla, poner a un líder. Aquí hay otra cosa que hacer. Sigue adelante, échale ganas. Entonces, esto es lo que están haciendo, animando a otros a ser fieles así tal y como ellos lo están haciendo. Hermanos, el Señor nunca a través de su Espíritu Santo llama a personas inactivas. Yo quiero ser misionero allá en el África. Si no está haciendo nada aquí, el Señor no lo va a usar allá, en otro lugar. El Espíritu Santo llama a personas activas que están obedeciendo, que están ayunando, que están orando, que están ministrando, que están creciendo. Yo aquí en esta iglesia no crezco. Si no estás creciendo es porque no estás pasando tiempo en la palabra del Señor diariamente. Aquí las personas, vamos a ver, estaban orando, estaban ayunando, estaban ministrando. ¿Por qué? Para poder ministrar hay que alimentarnos, hay que crecer. Entonces, y la iglesia aquí se unió a lo que Dios ya estaba haciendo. No comenzaron a decir, Señor, bendice los planes que tenemos, sino que, Señor, nos vamos a unir a lo que tú ya estás haciendo a través de tu Espíritu Santo. Aunque cada creyente, hermanos, cada creyente discípulo verdadero, discípulo de Jesús, debemos estar ministrando conforme a los dones que nos han sido dados. Si no me equivoco, es primera de Pedro 4:12, que cada uno ministre conforme al don que ha recibido, ¿verdad? Pero también tenemos que ministrar la multiforme gracia de Dios. Creo que es el verso 10, si no me equivoco, que menciona esto. Entonces, que el que tiene este don, pues ministrelo en acorde a su don. El que tiene aquel, ministrelo de esta manera, ¿verdad? Todos debemos ser ministros en el sentido de ministrar y administrar bien el Evangelio, lo que hemos recibido. Entonces, aquí regresando al capítulo 13, profetas y maestros nos menciona. Algunos tenían ambos dones, otros tenían uno, otros tenían el otro. Bernabé, ¿de dónde era? ¿Quién recuerda? De Chipre. Se preocupó por sus familiares, que era Juan Marcos. La madre de Juan Marcos se llamaba María. Regresa ahí al 11 que nos lo dijo. No lo vamos a leer todo. Del 11 del 19 al 30 nos lo menciona. Ahí nos menciona lo que sucedió, ahí que Esteban era de Chipre, pero ahí solamente me salto hasta el 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, y lo hicieron esto, y lo enviaron, ¿verdad? Enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? Bernabé y Saulo, ¿verdad? Pero allá en el 19 nos dice que es de Chipre. Pero también más tarde aprendemos de que la madre de Juan Marcos, María, fue la que, bueno, cuando estaba Pedro preso, ¿se acuerdan dónde estaba la iglesia reunida? En la casa de María. ¿Qué estaban haciendo, hermana? Teniendo un centro de acción, orando, pidiendo para que Pedro fuera liberado. Y cuando llega tocando ahí, ábreme. Que escuchó a la muchachita, ¿y qué hizo? Le abrió, bienvenido, éntrale, pásale, ¿no? Pegó la carrera. Está en la puerta. No, ha de ser su espíritu, su ángel. Y seguía llamando, ¿verdad? Estaban reunidos orando. Ella puso su casa, la abrió para que ahí la iglesia creciera, pasaran compañerismo, oraran, etc. Pero Bernabé, interesado por su familia, que conocieran de Cristo. ¿De dónde es? De Chipre. Recuerde esto en su mente. ¿A dónde los van a mandar de misioneros? Vamos a ver aquí enseguida. ¿Quién más ahí en la lista? Estamos en el 13:1. Nos mencionó primero a Bernabé. Luego ¿a quién? Simón el Negro. Algunos comentaristas especulan que Simón es el de Cirene. Allá en Lucas, el doctor Lucas es el que lo está contando en el capítulo 23, verso 26. De que Simón el de Cirene es el que ayuda a Cristo a llevar ¿qué cosa? A cargar la cruz. Y si es de Cirene, vamos a entrelazarlo aquí con el siguiente que se llama Lucio, también de Cirene. ¿Y Cirene dónde está? En el norte de África. Por lo consiguiente son de qué diríamos morenos. Pero si no son judíos, entonces pueden ser negritos. Pero regrésese al 11:20 y lea algo conmigo ahí de Hechos 11:20.
Pero había entre ellos, ¿entre quiénes? Entre Esteban, los de Finesia, de Chipre, de Antioquía, que nos dice el 19. Pero había entre ellos unos varones ¿de dónde? De Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, aquí potencialmente Simón y Lucio fueron los que aquí escucharon el evangelio, que aquí son mencionados en el capítulo 13. Ahí en la lista, ¿quién sigue? Después de Lucio, Manaén. Este Manaén fue criado o educado como hermano o con Herodes, ya sea como amigos de infancia, de la niñez, o como un hermano adoptivo, o potencialmente hermanastro. Pero este Manaén tenía contactos aristocráticos, o sea que de poder, de liderazgo, y esta influencia, pero ¿por qué no lo menciona? Ya después no nos lo menciona y vamos a hablar un poquito. Dice que este creció con ¿quién? Herodes. El tetrarca. El hermano Sergio nos dio una lección ahí el miércoles de tetrarca. ¿Qué significa tetrarca, hermano? Le tocaba cierta parte de gobernar, cierta parte gobernar. De la sí. Entonces tetrarca significa prácticamente gobernante pequeño o gobernante de un cuarto de una provincia. Usted y yo medio utilizamos esta misma raíz de esta palabra de esta manera. En una casa, ¿qué tenemos? Cuartos, habitaciones, pero es una casa y está dividida en diferentes cuartos. $1 se divide en cuartos, 4 coras, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando algo es despedazado, decimos descuartizado. Un reino a veces era dividido y no siempre era dividido en 4 partes, a veces en 3, pero en este caso significa que es gobernante de un cuarto, de una sección, pero tiene a alguien sobre él, ¿verdad? Una porción pequeña. Entonces este es el Herodes Antipas, no el grande. Entonces Herodes Antipas, el tetrarca, es inferior a Herodes el grande, porque el grande tiene más potencia, es más grande. Y Marcos 6:14 y Lucas 23:8 nos menciona al grande. Pero Herodes Antipas es inferior, ¿verdad? En este caso, un gobernador más pequeño. Y luego nos menciona ahí el último del 13:1, ¿a quién? A Saulo. Saulo era de Tarso de Cilicia. Había tomado la carrera de rabino, pero ¿bajo quién estaba estudiando él? ¿Cómo se llamaba este hombre? Gamaliel. Pero también nos dice él mismo, Pablo, que era él ciudadano romano, fariseo, judío, y ya hemos hablado que pasó de ser consentidor en las muertes de los cristianos a ser el coordinador de la muerte de los cristianos. Pero el Señor lo transformó de matador en misionero. También lo transformó en ¿de qué otras maneras? Era el perseguidor, lo convirtió en el predicador y luego en el perseguido, ¿verdad? Entonces esa transformación tuvo, ¿verdad? De perseguidor a predicador a el perseguido. Entramos al verso 2. ¿Qué estaban haciendo estos 5? Ministrando. Ministrando, la primera palabra ahí del verso 2. ¿Qué significa ministrando? La palabra griego es donde nosotros obtenemos la palabra hoy en día liturgia. Litúrgico. ¿Qué significa esto? Bueno, es hacer, llevar a cabo cualquier acto religioso o de caridad, desempeñando tus dones, tus talentos, tus habilidades, haciéndolo todo para la honra y la gloria del Señor, ministrando, sirviendo, compartiendo de Cristo, evangelizando, discipulando, activo en la obra del Señor, desempeñando tu oficio, cumpliendo tu función, cumpliendo el propósito por el cual has sido creado. ¿Sí? Literalmente significa que un sacerdote desarrollando su oficio, un líder haciendo para lo que fue creado, liderar, para servir
pero lo hace a través de ayuno, oración y ayudando a la gente, amando a Dios con todo y amando a su prójimo como a sí mismo. Vayamos a Romanos 15, 27. Aquí es utilizado de cierta manera en Romanos 15, 27. Si me gana, pues me lo lees después de Hechos, ahí 15, 27. ¿Qué dice? Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos hacer ¿qué cosa? Ministrarles ¿de qué? De los materiales, van de la mano. Hay que ministrar en lo espiritual y hay que ministrar en lo material. Pero ¿se acuerdan qué sucedió cuando eligieron a los 7? No es justo que yo esté, que nosotros estemos, dicen, ¿quiénes? Los apóstoles. Nosotros dejando de dedicarnos al ayuno y a la oración y a la enseñanza, al ministro de esto, para hacer ¿qué cosa? Servir las mesas. No es de que están menospreciando esto, pero hay que llamar a otros para ponerlos en esta posición. ¿Y qué les plació? Poner a 7, ¿verdad? Pero no fueron cualquier 7, estaban llenos de gracia, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. O sea que su intención no era tener una posición, sino que era servir, ministrar espiritualmente, físicamente. Porque vemos después de estos 7, a 2. ¿Cómo se llamaban? Esteban y Felipe. Los dos que resaltaron también predicaron, también enseñaban, también testificaban, también hacían más que solamente dar la distribución física, material de las necesidades. Así que aquí los cristianos, los discípulos en Antioquía estaban desempeñando su oficio, cumpliendo su función normal, activos en la obra, en la iglesia, ministrando al Señor en oración, en ayunos, etc. Pero viene una indicación del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Qué nos va a decir más tarde? Apártame a 2 de estos que están activos, a Pablo y a Bernabé, para la obra especial que tengo para ellos, ¿verdad? ¿Y qué significa apartar? Separar. ¿Para qué? Para una obra especial. Pero usted y yo ya hemos sido separados y apartados, hermanos. Hemos sido santificados para una obra especial. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Para vernos bonitos? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Así que también nosotros hoy en día, hermanos, podemos dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos, apartar para la honra y la gloria del Señor. También podemos dedicar a nuestros pastores, a nuestros líderes, para la obra del Señor. ¿Qué significa? Permitirles que puedan pasar el más tiempo posible para hacer y llevar a cabo el don que el Señor les ha dado, o los dones que el Señor les ha dado. Pero sí, podemos ayudar de diferentes maneras. Así que al iniciar hoy, oramos, pero pregúntele a Dios, ¿qué quieres que yo haga con mis tiempos? Mi tiempo, mis recursos, las habilidades, los dones, todo lo que has puesto en mis manos, Señor. Porque mientras ministraban, mientras ayunaban, mientras oraban, fue cuando el Espíritu Santo se movió para dar instrucciones e indicar a quiénes debían enviar. Y nótese que están los enviadores y los enviados. Los que van, los que se quedan no solamente para quedarse con las manos cruzadas y no hacer nada, sino para apoyar también y sustentar y ayudar con ofrendas, con diezmos, con oraciones, etc. Pero ¿de quién vino esta dirección? Leamos el 2. Mientras estos al Señor, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que habló? El Espíritu Santo. ¿Por quién es dirigida la obra? Por el Espíritu Santo. Dios obrando a través de su Espíritu. Lea conmigo el 10:19 ahí hacia atrásito. 10:19. ¿Qué dice? Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿quién le habló? Le dijo el Espíritu. He aquí, 3 hombres te buscan. Entonces está en sintonía aquí.
y el Espíritu le habla, le indica. Este mismo Espíritu llama a Bernabé y a Saulo y también se lo hace saber a la iglesia, se lo confirma a la iglesia. Así que cuando alguien te diga, el Espíritu de Dios me dijo esto, asegúrate que también te lo dijo a ti. El hermano Sergio creo que me compartió una vez que alguien le llegó a decir, el Espíritu me dijo que me tienes que dar tu carro. Pero el Espíritu se lo había confirmado a usted, hermano. No. Asegurémonos que viene realmente del Espíritu de Dios, no de otro espíritu. El Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de pecado. Y Él quiere usar a la iglesia, a sus individuos, individualmente y como conjunto, para hacer la obra de redarguir, de corregir, de instruir, etcétera, a través de su palabra. Así que la iglesia dirigida por el Espíritu Santo reconoció, aprobó, endorsó el llamado sobre la vida de estos hombres para irse a compartir el Evangelio a las naciones, a los gentiles. Así que la iglesia dirigida por el Espíritu Santo va a ser obediente, no por su propia iniciativa, sino de Dios. Tampoco fue por división. Sí, sucedió anteriormente por ser atacados y ser perseguidos y ser enviados no a la buena, sino a la mala. Verso 3 del 13. Entonces, haciendo ¿qué cosa? Ayunado y orado. ¿Qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. No quiere decir que nunca van a regresar. No quiere decir que no los van a volver a ver. En el libro de Hudson Taylor vamos a ver que él, a través de su oración, el Señor le ayuda y muchos responden al llamado de irse de misioneros. Muchos de ellos no regresaron. Muchos de ellos murieron. En este momento estamos leyendo como familia otro libro de un hermano que el Señor lo trajo de Europa a Estados Unidos, y en caballo viajó más de 300,000 millas evangelizando, testificando, porque sabía que había tanto pueblo que tenía que escuchar el Evangelio. Yo me canso de 36 horas, hermanos, de un viaje y le duele la espalda. Imagínense más de 300,000 millas a caballo. Pero esa era su pasión, obedecer a su Señor. Pero aquí los despiden, despidiéndolos. Aquí da a entender que es un doble llamamiento. ¿De quién? Primero del Espíritu Santo y luego de la iglesia. Así son investidos ellos, son enviados en esta misión, la gran comisión, enviados. ¿Qué significa? Enviados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Pero vemos a la iglesia unida, en comunión cristiana. Vemos que están unidos en propósito, en oración, en ayuno. Y expresan que el Espíritu Santo le ha hablado tanto a ellos como a los dos que van a ser apartados. Y les ponen sus manos sobre ellos y los envían. Y hoy la palabra apóstol significa realmente, después de los 12, significa prácticamente enviado. Ya no se utiliza como cuando los que tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Pero si la Biblia utiliza esta palabra después de esto, es enviado. Sí, mensajeros también, pero ¿a qué somos enviados, hermanos? ¿Hablar de lo que queramos? No. Amén. Entonces, en el llamado al servicio misionero no solo es el individuo, sino que también la iglesia. Y ambos tienen que tener este sentir, esta convicción de la dirección de Dios, de su Espíritu Santo, pero no es solamente algo que se toma a la ligera, sino a través de oración, de ayuno y de los que ya están activos. Sí, hermano, ¿sabe qué? A estos vemos que la mano del Señor está sobre ellos, el Señor los está preparando, los está usando, estudian, están activos, están sirviendo, están haciendo algo. Y aquí pudiera pasar un largo tiempo y no lo voy a hacer, pero diferentes conocedores, eruditos, algunos dicen que los que impusieron las manos fueron los otros 3 que no fueron. Otros dicen, no, fue toda la congregación que estuvo de acuerdo. Bueno, sea de la manera que sea, si fueron los profetas y maestros que fueron mencionados anteriormente, Simón el negro, Lucio de Cirene y Manaén, pues gloria a Dios. Pero la iglesia estaba unida en este aspecto. Y en estos tiempos, hermanos, sí había ordenación
al imponer las manos. ¿Qué significaba esto? No era una orden ladrando, vete y no, sino te estamos enviando con toda la bendición de hacer lo que se te ha pedido hacer de parte del Espíritu Santo y de nosotros que estamos uniéndonos a lo que Dios ya está haciendo. Pero no le imponían las manos a cualquier persona. Nuevamente se hizo sobre alguien que ya la presencia del Señor se manifestaba, se miraba que estaban siendo obedientes en el ministerio, era visible en lo que hacían. En esta primera etapa del viaje simplemente será hasta Chipre. ¿Y de dónde es Bernabé? De Chipre. Entonces en la primera fase, ¿qué sucede? ¿A dónde va? A los de su familia, a los de su tierra, a los de su parentela, a los suyos. Entonces a nosotros, ¿a quién nos concierne primero, hermanos, compartirles el evangelio? A los de nuestra casa, a nuestra gente, a nuestra raza. Si usted no habla otro idioma, hay que aprenderlo después, pero primero a los nuestros. Entonces aquí Bernabé es el que va a ser nombrado primero de aquí. Bueno, apartadme a Bernabé y a Saulo, nombrado primero. Y por un rato va a ser primero Bernabé y Saulo. Después Pablo y Bernabé, ¿verdad? Van a cambiar los roles. Pero el líder de este viaje primero, como moral y espiritual, va a ser Bernabé. Pero después Saulo o Pablo va ahí a resaltar en el liderazgo. Y después ya no vamos a escuchar mucho de Bernabé. Y por eso decimos que era el más maduro de edad y pero le pasa la batuta, ¿cómo se llama? La estafeta al siguiente. Lo vimos allá en el Antiguo Testamento con ¿quién fue el líder de Josué? Moisés, ¿verdad? Y nosotros, y nuevamente, aquí relevaron a Bernabé y a Simón de la tarea que ya estaban haciendo, de su oficio, de su labor, porque los habían nombrado a posiciones anteriormente. Por lo menos vemos que a Bernabé ya lo habían mandado a diferentes situaciones. Pero, ¿y quién va a hacer su tarea? Alguien más. Cuando usted, hermano, y yo nos vayamos de esta iglesia, el Señor nos lleve a otro lugar, vayámonos y dejemos a alguien preparado en nuestro lugar, pero también vayámonos en la manera que la iglesia nos mande. Hermano, váyase con la bendición de Dios a hacer esto y a hacer aquello. Aquí fueron enviados de esta manera. Y no tengo el tiempo para detallar un poco más esto cuando los roles cambian aquí de Bernabé y Saulo y Pablo. Pero de aquí en adelante Pablo va a estar al centro después de Bernabé. Pero este es el primero de 3 viajes misioneros que se avientan. En el 14 termina, en el 28, 14-28 termina este viaje misionero. Algunos eruditos dicen que se llevó varios años. Y lo vamos a hablar brevemente. Pero se van a llevar a alguien más. Se llama Juan Marcos. El Espíritu Santo no mencionó a Juan Marcos. Ni la iglesia mencionó a Juan Marcos. Pero Juan Marcos sale siendo familiar de Bernabé. Allá también Colosenses 4:10 no lo menciona. Pero Juan Marcos se lo van a llevar como ayudante, nos va a decir este pasaje. ¿Se interesa Juan Marcos por su familia? Potencialmente sí. Pero vamos a ver que a medio camino se les echa para atrás y se regresa. Y esto causa división entre Bernabé y Saulo. Ya después hacen las paces y tráeme a Juan Marcos que me es útil y que, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí aproximadamente estamos en el año 45 después de Jesucristo. Y el viaje va a durar hasta el año 49. Entonces, pero relevan a Bernabé y a Saulo de sus tareas. Y envían a estos 2 de misioneros. Y embarcan rumbo a Chipre. En Seleucia, nos dice aquí el pasaje, ¿verdad? A 25 kilómetros aproximadamente de Antioquía. Y entrenan a otros para tomar su posición cuando estos se van a hacer esta obra misionera. Entramos entonces al verso 4. No tengo encabezados, pero algunos dicen los apóstoles predican en Chipre. Verso 4. Ellos, ¿quiénes? Bernabé y Saulo y Juan Marcos, enviados por el Espíritu Santo, que aunque aquí otra vez nomás nos dice en plural, ¿verdad? Por el Espíritu Santo descendieron ¿a dónde? A Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre.
Así que recalcamos, el Espíritu Santo es el que los llama, es el que los envía, pero el Espíritu Santo llama a los que están y envía a los que están activos, haciendo algo, no que no están sirviendo. Y la iglesia es la que confirma el llamado y los envía. Pero ¿dónde estaba Seleucia? Era un puerto a unos 8 kilómetros al norte de la desembocadura del río Orontes y nuevamente a 25 kilómetros aproximadamente de Antioquía. ¿Pero qué de Chipre? Chipre es la isla del Mediterráneo. Allá nos lo dijo en el 4:32. En el Antiguo Testamento, Chipre o esta isla era conocida como Kitim. La encuentra en Números 24:24 y en Jeremías 2:10. Pero también Lucas nos ha confirmado y nos ha afirmado, y nos lo hizo allá en el 11:19, si no me equivoco, que ya lo leímos, creo, ¿verdad? Sí, que estaban ahí algunos de Fenicia, de Chipre y Antioquía, y se les había hablado la palabra, porque en ese tiempo solamente solía hablársele a los judíos. Pero algunos de estos eran fugitivos y llegaron a esta ciudad, a este lugar, y fue que escucharon el evangelio a esta isla. Pero Bernabé nuevamente se interesaba por sus familiares, por los de Chipre, para que fueran salvos. Y Chipre en este momento era una provincia romana, famosa por sus minas de cobre y un montón de cosas. A veces a esta isla se le daba, no Macarena, era Macaria, que quiere decir la isla del encanto, la isla de la felicidad, del gozo. ¿Por qué? Porque ahí según tenían un clima tan perfecto, pero tenían todos los recursos variados que uno pudiera encontrar para lo necesario para vivir una vida feliz, supuestamente. El gobernador de esta isla de Chipre era un hombre sabio, supuestamente, se llamaba Sergio Paulo. Pero también era un hombre altamente supersticioso. Y en estos tiempos, no solamente él, todos los poderosos tenían a un mago, a un adivino, a un exorcista privado, etc. En el Antiguo Testamento, ¿cuál había sido la tarea? Que no tengan a hechiceros y a adivinos, etc. Pero estos, pues, que cada uno quería proteger su gobierno, su liderazgo. Pero entonces, ¿a dónde van estos? Van a Chipre. Entonces, ¿cuál es el principio que aprendemos nosotros aquí? Vayamos a los nuestros primero. Comencemos por ahí, en nuestra casa, luego a los que viven en otros lugares. Ya mencionamos, Bernabé se preocupó por la mamá de Juan Marcos, por todos estos, Hechos 12:12, creo que es el que nos menciona ahí, vamos a ver. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Preocupémonos por nuestra familia, pero nuestra raza, nuestra gente, los de nuestro pueblo, los de nuestra nación. Y luego vayamos a los otros. Ese es el ejemplo de Jesús, por cierto. A lo suyo vino, primero vino a los judíos, a su pueblo, a su gente, a rescatar y a salvar lo que se había perdido para poder enviarlos de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último. Verso 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Dónde primero? En las sinagogas. ¿De quiénes? De los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos. ¿Dónde estaba Salamina? La ciudad más grande en este momento en el este de Chipre. Y dice, cuando llegaron a Salamina, se pusieron a anunciar la palabra de Dios. ¿Dónde? En las judías, en las sinagogas judías. Pero esta está en el este. Entonces van a tener que recorrer prácticamente toda la isla hasta llegar a Pafos, que está al otro extremo. ¿A dónde iba primero Pablo? A las sinagogas. ¿Qué hacía? Compartía el evangelio. Pero luego, primero pues iba a los judíos, ¿verdad? ¿Por qué primero a ellos? Ellos ya conocían del Antiguo Testamento, ya sabían. Quería comenzar con se le nombra la fruta más baja, ya la más accesible. Luego ve más allá. Así que la proclamación de la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos era obra evangelística entre los judíos que aún no eran creyentes, porque lo hacían por costumbre de reunirse, pero no eran creyentes. Vamos a estos primero, porque de ahí se convirtieron muchos.
pero luego fue a las naciones, a los paganos. Sáltese hasta el 46, ahí nos va a dar un adelanto del 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, por lo consiguiente, ¿qué haremos? Nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces su práctica era primero ir a estos lugares de las sinagogas de los judíos. Pero cada vez que hacían, los rechazaban, pues ¿sabe qué? Nos vamos a dedicar simplemente a los otros lugares. Y ahí al final nos dice que tenían a Juan como ayudante. Tanto Bernabé como Pablo. Entonces y Juan Marcos otra vez era familiar o primo de Bernabé. Y quizás él era un encargado de enseñanza. Él era el que bautizaba mientras los otros enseñaban y predicaban. Porque más tarde, en 1 Corintios, no lo vamos a ir a leer por falta de tiempo, 1 Corintios 1 del 14 al 17, cuando el apóstol Pablo está lidiando con un problema, dice: doy gracias a Dios que a la gran mayoría de ustedes yo no los he bautizado, con unas cuantas excepciones que bauticé a fulano, mengano y sultano. Pero entonces, ¿quién los bautizaba? Y potencialmente ahí nos da a entender eso. El verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla, ¿hasta dónde? Hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Entonces, ¿dónde está Pafos? Pafos está situado en el oeste. ¿Dónde estaba el otro lugar? Al este. Entonces cruzaron toda la isla. Aproximadamente unos 170 kilómetros. ¿Quién lo reduce a millas? ¿Quién sabe? 3.15 kilómetros son 3 millas y fracción. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Cuántas millas tuvieron que recorrer? Son 170 kilómetros. Pero ahí es donde residía el procónsul romano. El verso 7 nos lo dice ahí, pero bueno, mientras hacen la matemática, el motivo que lo estoy diciendo es de que no lo recorrieron en carro. No tenían ahí una bicicletita para decir: vámonos al otro extremo de la isla para ir a testificar. ¿Cómo lo hicieron? Recorriendo, predicando de sinagoga. Y realmente lo que siguieron fue el camino de las sinagogas, donde había sinagogas, y después aprovechaban ahí para predicar y enseñar a los que no conocían del evangelio. El camino no fue fácil nunca, hermanos. Así que Bernabé y Pablo predicaron en la capital de la ciudad, que era Pafos. Y esta capital, esta ciudad era famosa por el culto a Venus. ¿Quién me recuerda quién era Venus? La diosa del amor, Venus. Sería y si se le conocía como la Macaria, la ciudad de la felicidad. ¿Qué potencialmente sucedía aquí? Si aquí es donde adoraban a la diosa del amor. Era como Sodoma y Gomorra, que hacían tantas barbaridades. Pero aquí este líder tiene a un mago. Y aquí la palabra que se usa en el griego es magos, así que usted ya sabe el griego también. Pero se puede traducir a un conocedor de astronomía. Así lo usa Mateo 2 del 1 al 7 a los magos. Y en el 16 también. Pero se puede traducir a un adivino fraudulento, que este es el caso. O sea que también algunos sí tienen el poder para adivinar y decirte cosas. Y sucedió lo que me dijo. Hay personas que tienen ese poder, pero no proviene de Dios. Pero se llama Bar Jesús, es el nombre que tenía. Hermano, entonces actualmente los astrólogos es tomado diferente. Y llevan el mismo nombre, pero hay una pequeña variación y se lo puedo explicar después del servicio con gusto. Aquí Bar Jesús, Joshua, también es Josué, Jesús, eran nombres muy comunes en los tiempos de los judíos helenistas. Muchos se llamaban así, pero la palabra en hebreo Bar significa hijo. Hijo de Jesús, hijo de Josué, hijo de salvación, hijo de.
pero no tiene nada que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es más, el nombre verdadero era Elimas, que es de una descendencia árabe el nombre, y esta palabra es árabe, que quiere decir habilidoso, que tenía labia, que tenía muchas habilidades, pero ¿por qué está tan interesado que le vaya bien al gobernador? Porque si le va bien al gobernador, pues le va bien a él, tiene su empleo, tiene sus privilegios, etc. No es la primera vez que un hombre de Dios encuentra a un hombre de Satanás, en este caso, pero también Pedro se encontró con uno allá en Hechos 8, ¿se acuerdan? Que también supuestamente se convirtió, pero porque vio el poder de ellos y dicen, denme de este poder y tu dinero perezca. Ora que no suceda esto, por favor. Y se arrepiente, ¿verdad? Pero aquí Lucas lo describe como un mago y falso profeta. Entonces es que la misma palabra se utiliza para alguien que estudia las estrellas o alguien que tiene conocimiento de la luna, de las estrellas, de los movimientos. Hoy en día los meteorólogos, gracias, eso. Estudian, pero ahora a base de computadoras, ¿verdad? Etcétera. El Señor también dijo, ustedes conocen los tiempos, etcétera. Pero aquí lo define y lo especifica que era un falso profeta. Y este es el que desafía a Bernabé y a Saulo, pero porque tiene miedo de perder su posición, sus privilegios, etcétera. Pero trató de descreditar a Bernabé y a Pablo, porque otra vez para que el procónsul no creyera, no aceptara a Jesucristo, sino que se quedara ciego. Pero la palabra aquí, profeta judío, es como una contradicción. En inglés le dicen oxymoron. No puedes ser profeta judío y ser falso realmente. Entonces, porque el profeta judío debería conocer la palabra del Señor y compartir. Más tarde vamos a ver que realmente Pablo, en lugar de decirle Bar Jesús, le va a decir Bar Demonio, Bar Satanás, etcétera, hijo de Satanás. Y tenemos ejemplos que Jesús le llamó a un grupo en en Juan 8:44, que vosotros no sabes, sino que son de vuestro padre, el diablo. Es la misma idea. Pero Bar Jesús no era un judío observante de la ley, no se preocupaba para que el pueblo conociera la palabra del Señor, sino que era un adivinador falso, y potencialmente era de la descendencia de los hijos de Esceva. ¿Se acuerdan de estos? Que son mencionados aquí en el Nuevo Testamento. Pero bueno, verso 7, porque se me está yendo el tiempo. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué deseaba hacer? Oír la palabra del Señor. Entonces, procónsul aquí significa que Sergio Paulo era un oficial principal de esta provincia romana. Del Imperio Romano estaba dividido nuevamente en diferentes provincias imperiales y había diferentes líderes, administradores, representantes nombrados para liderar. Procónsules se les llamaba. Pilato en Judea, por ejemplo, y en las otras provincias había senadores, procónsules nombrados por el Senado romano. Así que Sergio Paulo era el procónsul de la isla de Chipre. Varón prudente le llama, inteligente, sediento de la verdad, quiere conocer la verdad, es buscador. Bernabé, vengan, solícito, esta palabra, deseoso, muchas ganas comencemos por estos que tienen ganas, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, pero no olvidemos de los otros. Porque el Señor nuevamente no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Jesús vino a los suyos primero, pero después dice que en Mateo, porque en una ocasión le dijo a sus discípulos, vayan por este camino, no se vayan predíquenle y enséñenle nomás a los judíos, pero después mismo en Mateo encontramos en el 8:11 que muchos vendrán del oriente y del occidente y se van a poner a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que no, van a ser arrojados a la oscuridad afuera.
Pero en Mateo 10:5 es donde Jesús les había dicho, no vayan a la tierra de los gentiles, ni entren a esta ciudad y aquella, no vayan ni a los samaritanos en este momento, porque no era el tiempo que el evangelio se fuese a estos lugares. Porque Mateo también nos dice en el 15:24 que no he sido enviado sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿qué de este procónsul? Tiene deseo, tiene ganas, quiere conocer. Pues aquí va a aprovechar Bernabé y Saulo para hablarle. Pero su nombre es Elimas, el hechicero, que no va a querer que Sergio Paulo escuche. Verso 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Le resistía, era un encantador, era un brujo, pero enseñaba todo lo contrario era un adversario, era Satanás, usándolo a él, era hijo de Satanás. Y no voy a entrar, hermanos, en este tema, pero es para otro tiempo. Pero a la mujer calumniadora, chismosa, que anda entrometiéndose, la Biblia usa la misma palabra, hija de Satanás o satánica, prácticamente le nombra, sembrando cizaña, utilizando. Pero a cualquier hijo de Dios no debemos permitir que Satanás nos use. No nos puede poseer, pero podemos dejarnos ser influenciados. Y hemos hablado de este tema. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, y de aquí en adelante se le va a nombrar Pablo, lleno del Espíritu Santo, se fijó en los ojos de ¿quién? En el mago, en el brujo. Y algunos comentaristas dicen, hermanos, que todo cristiano debe ser amable, y estoy de acuerdo. Pero cuando estás tratando con las mismas armas de tinieblas y satánicas, es tiempo para pararse por la verdad y hablar las verdades bíblicas. Sí, en amor, pero hay que pararse firme. En este caso, Pablo va a confrontarlo, va a confrontar su pecado. Y es tiempo de confrontarlo. Entonces, y lo va a hacer de una manera que otra vez le va a llamar sus nombres. Jesús también hizo esto en algunas ocasiones. ¿Dónde estamos? ¿En el 10? ¿Qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. No eres hijo de Dios, sino hijo de ¿quién? Del diablo. Enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Alguien que erróneamente no conoce algo y guía a alguien por la verdad es una cosa, pero es otra cosa hacerlo a propósito, con premeditación, alevosía y sabiendo que los estás alejando de la verdad o evitando que conozcan la verdad. Ya eso es algo malévolo, satánico, diabólico, lo que le quieras nombrar. Ahí es donde uno tiene que hablar con verdad. Pero si alguien, usted y yo a veces no hemos conocido algo en totalidad y hemos dicho disparates. Ahí se corrige con amor, con ternura, pero hay momentos que uno tiene que hacerlo con cierta fuerza. Pero tampoco fue en su propia fuerza. Fue a través del Espíritu Santo que él está siendo dirigido, que le está convocando ahí juicio. Le va a decir que la mano del Señor está contra él, porque el que no es con Dios es contra Dios. Y aquí este mago, brujo, está haciendo todo lo posible de que la gente se mantenga ciega. Habrá iglesias hoy en día, entre comillas, que lo único que les interesa es alejar a la gente de Cristo porque les va bien económicamente o exprimirlos, pero nunca predican, nunca hablan de la Biblia, nunca presentan el Evangelio. Las habrá. Pero su castigo, su juicio será grande. Y vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Pero prácticamente, en pocas palabras, Pablo le está diciendo: asqueroso farsante, engendrado de Satanás y enemigo de todo lo correcto, eres falso. Sí, la Biblia nos anima que en la iglesia a veces habrán, entre el trigo, ¿qué va a haber? Cizaña. Y no la puedes arrancar porque te puedes llevar el trigo con la cizaña. Pero
por los frutos. Aquí ya es algo malévolo que se ve, que no es cizaña, sino que es engendrado de Satanás mismo, hijo del diablo. Entonces, en lugar de Bar Jesús, eres Bar, hijo de Satanás. Y esta es una expresión o frase idiomática hebrea, hijo del diablo. O sea que estás mostrando características como el mentiroso, como el que haya venido a matar, robar y destruir. Tú estás haciendo esto, robando, matando, destruyendo. Y cuando usted y yo somos partícipes de esto, hermanos, pues espero que no. Pero en este caso, hijos del diablo, llenos de todo engaño, usando artes mágicas, usando la magia negra, la maldad. Eres capaz de todo y hasta todo para quedarte con tu posición y tus bienes y tus privilegios. Eres poseído de fraude, de todo lo malo. Entonces, en lugar de estar lleno del Espíritu Santo, este hombre está lleno de Satanás. No cesarás porque continuamente trastornas. No solamente no quieres que este líder conozca, sino que te has embrujado a todo el pueblo para que no conozcan de Jesucristo. Hijo del diablo. Entonces, no hijo de Jesús. Usted y yo, hermanos, en 1 de Juan 3:10 nos anima, ¿verdad? Que cómo van a, y la Biblia, ¿qué nos anima? Que cómo van a conocer los demás que somos hijos de Dios. Y por el amor que tenemos los unos por los otros, ¿verdad? Ok. Y no voy a entrar más en ese versículo. Si quiere más apuntes, ahí se los comparto. Pero verso 11, porque estamos terminando. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Quién tuvo una experiencia similar a esta, hermanos? ¿Qué hacía? Todo lo posible para maltratar a la iglesia, perseguirla. Entonces, en ese tiempo, Saulo creía que era un hijo de Dios y que lo hacía para Dios, pero era un hijo de Satanás, porque todo lo que hacía era contrario, era el adversario a los movimientos del Señor. Pero muy similar aquí sucede. Queda ciego por un tiempo, por un momento, con la opción de que se arrepienta. Y andando alrededor, moviéndose de un lado para otro, buscando a tientas ahí quien le ayudara, quien lo llevara para todo lugar. Verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Cuando vio lo sucedido, cuando el Señor a través de su Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para hablar la verdad y predicar y enseñar y traer también este castigo sobre este hombre para darle la oportunidad de arrepentirse, tanto de Elimas como de Sergio Paulo, él cree. El procónsul ve el poder de Dios, ve la mano de Dios, ve que la habilidad de Dios es mucho más allá que su habilidoso, su mago, que lo está queriendo detener. Entonces es ahí cuando podemos hablar la palabra de Dios, hermanos, contra los demonios creen y tiemblan. Pero tiene que asegurarse usted que usted está bien sembrado y plantado y está investido por el poder del Espíritu Santo para enfrentar las fuerzas demoníacas. Y no tengo el tiempo para hablar de otras, pero ya sucedió en el capítulo 8 de Hechos, está sucediendo aquí en el capítulo 13, va a suceder en el capítulo 16 y va a suceder en el capítulo 19. Pero aquí Sergio Pablo, maravillado de la doctrina del Señor, y no solamente de las verdades religiosas, sino que estaba maravillado del poder de las enseñanzas del Señor, la doctrina, y viéndolo todo en acción. El deseo de estos misioneros venir y a compartir a Jesucristo. Y él tenía este interés ya de conocer del Señor Jesucristo. Fue el que lo transformó como consecuencia. Así que el mismo Espíritu Santo que obró a través de estos hombres para hablar contra Elimas, fue el mismo Espíritu Santo que lo convenció de su pecado y lo trajo a los pies de Jesucristo.
Bueno, ya se me fue el tiempo. Vamos a terminar ahí y vamos a arrancar después ahí el próximo domingo, Dios primero. Pero gracias a Dios que el Evangelio salió de Jerusalén a Judea, a Samaria y llegó hasta nosotros. Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está, incline su rostro, por favor. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo el que cree, tanto al judío, primeramente, como también al griego. Usted y yo caemos en la segunda categoría. En Romanos encontramos esto, en el 1:16, pero más tarde también esto: estoy hablando a vosotros los gentiles, en el grado en que soy precisamente apóstol de los gentiles, hago honor a este servicio para ver si con ello logro provocar celos en los de mi raza y así salvar siquiera algunos de ellos. Hermanos, usted y yo hoy conocemos de Jesucristo. Espero que todos los que estemos aquí conocemos de Jesucristo como nuestro Salvador. Si usted nunca le ha conocido, le hago esta invitación el día de hoy. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo, me dice: hoy quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Me levanta su mano ahí donde está en señal de diciendo: hoy yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Habrá alguien aquí? Asumiendo de que todos somos salvos, ahora nuestra tarea, hermanos, es compartir a Jesucristo para hacer discípulos a todas las naciones. Mi oración es que de Conway, Arkansas, de Camino de Vida, de aquí podamos salir algunos, ser enviados por la iglesia oficialmente y decir: hermanos, queremos que esta pareja o esta familia sean nuestros misioneros. Puede ser en otra ciudad aquí de este estado, puede ser en otro estado, puede ser en nuestro propio país, así como Bernabé fue a los de su propia raza. Y mi reto esta semana es de que oremos y le digamos al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y quiero ser fiel a esto, y quiero hacerlo conocer a la iglesia, y que la iglesia podamos orar y unirnos, ayunar y decir: Señor, esto es lo que nos estás pidiendo hacer, y si es así, queremos respaldarlo con todo, para decir: Señor, sabemos que tú vas a proveer, Señor, sabemos que tú vas a ser fiel. Y al igual que ustedes, quiero que esta sea mi oración. Y si es a mí y a mi familia que el Señor nos manda, pues vamos a orar que si ya es tiempo que la iglesia tenga un pastor a tiempo completo, de aquí de la misma congregación, o llamar a otro, o si es a uno de ustedes, de respaldarlo con todo, pero no antes sin ponerlo en oración. Padre, gracias por mis hermanos, gracias por cada familia representante aquí. Ayúdanos a aprender los principios que hemos visto aquí en el capítulo 13, a interesarnos por nuestros familiares, nuestra propia raza, de nuestra propia isla o ciudad o nación o de donde procedemos, para hablarles y testificarles y guiarlos a los pies de Cristo. Sabemos que no será fácil, que habrá dificultades, habrán aquellos que se nos opondrán, habrán aquellos de ciertas religiones que dirán: este es un farsante, no enseña la verdad, y tendremos que enfrentarlos con la verdad bíblica. Ayúdenos a pararnos firmes, a ser fieles, y que de entre los fieles usted pueda llamar. Y así como nos dice también Pablo, le dice Pablo a Timoteo, encargar esto a hombres fieles, idóneos, que se han mostrado fieles
en lo que están haciendo. Ayúdanos a ser fieles, para que cuando usted venga, Señor, nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Seamos mujeres o hombres, que seamos hallados fieles, Padre. Gracias por camino de vida. Úsenos para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.